el recurso más empleado de todos va a ser la ironía. Bueno, pues ahora vamos con los capítulos. Hemos dicho que eran 6 capítulos y uno final. En el capítulo 1, los temas principales van a ser la humillación, el aburrimiento, la indecisión, ¿vale? Transcurre íntegramente en el café de Doña Rosa. Es por la tarde de un día de diciembre de 1942 o 43. Y la dueña del café, Doña Rosa, humilla a sus subordinados, a los camareros que trabajan para ella. Doña Rosa es la opresora por excelencia, pero no es la única. Don Leonardo Meléndez tiene oprimido a fuerza de sablazos y desprecios al limpiabotas también del café. Echan a un escritor por no tener dinero para pagar y además aparece el señor Suárez, que es homosexual, y bueno, y también aparece un poquito la calle Fuencarral y una cervecería. Si pasamos al capítulo 2, en él los temas principales van a ser la pobreza, la indecisión, la opresión, la violencia, y pronto se advierte la figura de Martín Marco, que es el escritor que decíamos en el capítulo 1 que había sido arrojado a la calle por no tener dinero para pagar. Se nos cuenta cómo sale del café de Doña Rosa, se dirige hacia la casa de su hermana, va por la calle Narváez al bar de Celestino Ortiz, de donde se marcha enfadado porque le pide el dinero que le debía. Y se dirige a la casa de su amigo Pablo Alonso, donde va a dormir todas las noches. Aquí observamos pues la selección de un caso para enlazar capítulos mediante temas iguales. Por ejemplo, el tema del primer capítulo, que es la humillación, así que se escoge un personaje que comparta este tema con el siguiente capítulo y lo enlaza. Además de aparecer temas como la indecisión y el aburrimiento. La indecisión de don Jaime Arce, que bueno, que sacado del texto pues dice que anda buscando un destino pero no lo encuentra, o la de Elvirita, que lleva una vida perra y está a lo que caiga, o la del joven poeta, que en trance de poner un poema largo prefiere titularlo Destino en vez de El destino, porque así quedaría más impreciso y no se sabría si quería aludir al destino, a un destino, a un destino incierto, o a destino fatal o a destino infeliz. Con respecto al aburrimiento, pues vemos un claro ejemplo en la pareja de niños que juegan al tren, y también sacado del texto, pues nos dice sin fe, sin esperanza, incluso sin caridad. Y en la actitud del violinista, que mira vagamente a los clientes del café y no piensa en nada. Es un hombre que prefiere no pensar, lo que quiere es que el día pase corriendo lo más deprisa posible y a otra cosa. De seguir la línea cronológica, habría que saltar ahora al capítulo 4, en el que sigue y concluye la misma noche de los 2 primeros capítulos. Pero Cela quiso alterar el orden cronológico, interponiendo tras el capítulo de la humillación y de la pobreza un capítulo tercero que corresponde a las primeras horas de la tarde del día siguiente y cuyo tema principal va a ser el aburrimiento y el simultáneo esfuerzo para combatirlo mediante alguna forma de entretenimiento. La aventura más excitante y más arriesgada para matar ese aburrimiento pues va a ser la aventura erótica. Por eso decíamos que cuando intentó Cela su primera publicación, pues la censura se lo echó para atrás. Para todos, menos para Petrita, que es la criada de la Filo, que está enamorada de Marco, se entrega al tabernero Celestino Ortiz a fin de pagar la deuda que el otro le debe, y para Victorita, que es la joven obrera que piensa en cómo venderse para adquirir la medicina que su novio tuberculoso necesita urgentemente. Con este pretexto, de la diversión se va a introducir el tema del sexo. Entonces llegamos a un capítulo 3, en el que aparecen gran cantidad de personajes que apartan de protagonismo a los personajes centrales que hemos conocido en los 2 capítulos previos. Algunos de estos personajes pues, van a ser don Pablo, don Francisco Robles, López Patrón, don Roque, don Emilio Rodríguez, Ronda, don Tesifón Tequejero y el señor Ramón, que son un grupo de amigos que se reúnen por las tardes después de la comida para echar la partidita. Luego, además de ellos, tenemos a doña Matilde y a doña Asunción, que son 2 pensionistas que se reúnen en la lechería de doña Ramona Bragado todas las tardes para hablar, para charlar. Luego están Laurita y Pablo, que son medio novios y van a tomar café a un bar de lujo. Petrita, que hemos dicho antes que era la criada de Filo,
que deja que Celestino Ortiz abuse de ella para pagar las 22 pesetas que debe Martín Marco. Martín Marco, recuerda que era el escritor que hemos conocido anteriormente. Julián Suárez Sobrón, que es hijo de doña Margot. Luego está doña Bisi, que también comentamos antes que es la mujer de don Roque y que ha invitado a una amiga a casa, doña Montserrat, y presume un poco de ella y de sus hijas, que son Julita, Bisi, Visitación y Esperanza, que salen en una revista para bautizar un chino. Luego están los vecinos de la difunta doña Margot, que se reúnen en la casa de don Ibrahim para recaudar dinero entre todos para dar sepultura al cuerpo de doña Margot. Seoane y Macario, que se preparan para ir a tomar café a donde doña Rosa. Doña Celia, que tiene una casa de citas, al igual que la ya mencionada doña Ramona, que utiliza la lechería de Tapadera. Marujita Ranero, que es la antigua novia de Consorcio López, el encargado del café de doña Rosa, que estos son muchos cotilleos, que le llama para decirle que está en Madrid y para quedar, para hablar, para charlar. Pero también aparecen otros personajes que son importantes, como son doña Rosa, que habla con doña Elvira, Martín Marco, que se encuentra con una antigua compañera de la facultad que se llama Nati Robles, con quien se toma un café. Bueno, y por fin llegamos al capítulo 4. Este capítulo transcurre las últimas horas del día primero. Suceden cronológicamente, como hemos dicho antes, al capítulo 2 y ofrece el desenlace de la primera jornada. Contiene la culminación de lo que el crítico literario Josep María Castellet llamó sinfonía erótica, es decir, una sinfonía estridente en que las relaciones del sexo aparecen, en la mayor parte de los casos, manchadas de clandestinidad, de angustia o de fatiga. Y todo esto transcurre el segundo día entre la tarde y la noche. Se nos presenta un poco más a fondo el guarda Julio García Morazo, que es gallego, como el autor. Sobre él se nos cuenta una pequeña historia. También se nos habla de Victoria, de ella se nos dice que se sigue peleando con su madre por el tema de su novio y que está pensando en quedar con un hombre para sacarle dinero, para así comprarle la medicina al novio. También se nos habla de don Roberto, que le dice a su mujer Filo que ha pedido un adelanto del sueldo para comprarle un regalo por el día de su cumpleaños. De don Mario Vega y doña Ramona Bragado, que se traen algo entre manos. Y también se habla de doña María Morales de Sierra, que es una cotilla. Bueno, una cotilla como muchos de los otros personajes que aparecen, pero esta es especialmente cotilla. Y habla con su marido, que es don Camilo, de que no hace falta más que dar vueltas. Que no hace más que dar vueltas. Luego aparece Celestino Ortiz, que lee un poco antes de acostarse a dormir en un bar. De Javier y Pirula, que son amantes, de Laurita y Pablo, que beben algo en un bar, de Petrita, que se va con el guardia a los solares de la Plaza de Toros, del señor Ramón y de su esposa Paulina, que discuten porque el señor Ramón le ha dado un pequeño anticipo de sueldo a don Roberto, que hemos comentado antes, para que pueda comprar algo a su mujer por su cumpleaños. Y, como no, del personaje principal, que es Martín Marco. De él se dice que se encuentra con una golfa amiga suya en la cola del metro y que después de dar unas cuantas vueltas se encuentra con un guardia que le pide la documentación. Después de darle largas, le deja ir y se va a la casa de doña Jesusa, que es una casa de prostitutas. Entonces él va allí a dormir en alguna cama libre. También se habla de Elvirita, que tiene una pesadilla algo erótica con un gato. Y llegamos finalmente al capítulo 5. El tema principal de este capítulo va a ser el encubrimiento. Aquí el autor se va a centrar en la historia de Julita y Ventura Aguado y la de don Roque, que es el padre de Julita, y Lola, que es la amante del padre. La historia cuenta que Ventura y Julita se van a escondidas a una casa de citas camuflada, que es la casa de doña Celia, y lo mismo hacen don Roque y Lola. Un día, cuando Julita bajaba las escaleras de la casa de doña Celia, se encontró con su padre. Entonces ambos se preguntaron qué hacía el otro allí y pusieron excusas tontas. Después nos encontramos a Julita hablando con su madre, a la que le cuenta que tiene novio y que se llama Ventura. Con estos personajes se abre y se cierra este capítulo. También aparecen otras historias como la de Ramona Bragado, que llama a Victorita, a la que le hace falta dinero para comprar la medicina para su novio tuberculoso, que hemos comentado, para que se acostara, le llama para que se acostara
con don Mario de la Vega. O como la historia de doña Asunción, que se le murió el marido en una casa de citas, pero los amigos le dijeron que había muerto en la cola de Jesús de Medinaceli. Luego está la historia de don Francisco, que tiene una consulta con la que gana un poco de dinero para alimentar a su extensa familia. Doña Rosa, que cuenta Elvirita que no ha dormido bien porque tenía retortijones. El señor Ramón, su mujer Paulina y don Roberto, que están en la panadería contando chistes. Joan, que va a comprar una gafa a su mujer pero no tiene suficiente dinero, y entonces cuando va al café a tocar se encuentra en el servicio 5 duros, que son los 5 duros que se le cayeron al principio a Martín Marco cuando fue a pagar al café y no pudo pagar, y entonces por eso lo echaron en el primer capítulo. Entonces con el dinero que le había dado su amiga Nati Robles para que pagara el café que tomaron juntos y para que le comprara un regalo. Cuando va por el regalo a la tienda de su amigo Rómulo se da cuenta de que no tienen nada. Ventura, que le da consejos a don Tesifonte Ovejero sobre cómo ligarse a las mujeres, y doña Montserrat, que es la nueva amiga de doña Bisi, que le quitaron el bolso en la iglesia. Bueno, pues aquí finalizaría el capítulo 5 y pasamos al capítulo 6. Voy un poquito rápido para que no se extienda tanto el vídeo. En la continuación, este capítulo 6 es la continuación del capítulo 4. La repetición engendra el aburrimiento y para escapar de él se vuelve, como principal recurso de diversión, al sexo. Recrea el amanecer a través del despertar de diferentes personajes. Del señor Ramón, que sale hace su panadería, de Victorita, que se dirige a la imprenta, de doña Rosa, que va a misa y luego a su café, de don Roberto, que se prepara a ir a la Diputación donde tiene su único empleo fijo, del gitanillo, que pasó la noche bajo un puente. Y en este capítulo Martín Marcos se levanta por la mañana en la casa de doña Jesusa, acostado con Pura. Después de hablar un rato con ella y de recitarle un poema, esta le invita a un café. Y también se habla de otros personajes como el señor Ramón, de Victorita, la cual está harta de que su madre siempre se ande metiendo con su novio tuberculoso, de don Roberto González, del que se nos dice que le gustaría andando a todas partes y que aunque tiene poco dinero piensa que otros están peor que él, como el niño que canta flamenco, que el pobre duerme debajo del puente, de doña Margot, de la que el autor nos hace un retrato de la señora ya muerta, y de la señorita Elvirita, a la que le gusta levantarse pronto y leer un poco en la cama. Bueno, y después de un espacio en blanco, pues llegamos a la parte final, al capítulo final. Este capítulo ocurre pues 3 o 4 días después del resto de la historia y está ambientado en el amanecer. Y el tema que aparece aquí va a ser la amenaza. Todos los personajes relacionados positivamente con Martín Marcos en los capítulos anteriores saben que él es objeto de una amenaza, pero él lo ignora. Se recrea la visita a la tumba de su madre. Cierto que en este mismo capítulo se subraya la indiferencia de la gente. Los que van en el tranvía, los que miran sin mutarse, la agonía del perro callejero. Luego, al final, el final de la colmena pues no es un final pesimista, sino que más bien es caritativo. En él algunos personajes como don Roberto, Filo, Pablo Alonso y Laurita, Paco y Celestino Ortiz, doña Jesús y Purita, Ventura Aguado y Julita, el señor Ramón, Petrita y Rómulo, leen algo en el periódico referente a Martín Marcos y ese algo no es nada bueno. Todos andan buscando a Martín, que ese día se ha levantado como un hombre nuevo, anda paseando por la calle ajeno a todo y va con un periódico en el bolsillo que no ha terminado de leer. Y ahí es el final. Por eso decía al principio que es un final abierto en el que después el lector pues le echa imaginación y ya piensa qué es lo que le ocurre a Martín Marcos. Bueno, pues nos quedaría hablar un poquito de la visión de la mujer. Siempre en estos vídeos me gusta buscar un poquito el tema de actualidad que pueda tener la obra y yo creo que mejor que hablar del papel de la mujer. Y así vamos viendo en la historia de la literatura pues cómo ha ido avanzando la mujer en la sociedad. En La colmena se ofrece una visión compleja de la mujer en la sociedad española de posguerra. Aunque presenta una gran variedad de personajes femeninos con diferentes circunstancias y experiencias, en general muestra cómo las mujeres se enfrentan a desafíos específicos en un entorno patriarcal y conservador. Muchas de estas mujeres están atrapadas en roles tradicionales de género, como el cuidado de la familia y del hogar,
Pero, por ejemplo, hay personajes como Encarna que se ven obligados a asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos y el sostén económico de la familia, a menudo enfrentando dificultades debido a la escasez de recursos y oportunidades. Además, se muestra como algunas mujeres son explotadas y marginadas de la sociedad de la época. Por otro lado, tenemos a Doña Rosa, que nos dice que lleva bigote y que según las malas lenguas tiene tendencias lesbianas. Sus camareros le tienen miedo, es amante de los cotilleos y del fascismo. Es una mujer de éxito que ha amasado una gran fortuna. En una época en la que no estaba bien visto que las mujeres fumaran, Doña Rosa lo hacía, aunque eso sí, a escondidas. Y podríamos decir que ninguno de los hombres que describe Cela en La Colmena le iguala en carácter. En resumen, quizás haya sido Camilo José Cela el autor español que mejor ha utilizado el lenguaje en sus obras, sobre todo en las obras de esta etapa. Para las descripciones ha conseguido pues alcanzarnos, demostrarnos cómo era la sociedad de la España de posguerra, pero Cela es un autor que da mucho juego. Siempre ha sido un personaje curioso, conflictivo, maleducado, polémico, deslenguado y un impresentable para muchos. Ha sido considerado por muchos como un gran farsante por su constante hacer lo contrario de lo que se le decía. Tuvo juicios por plagio. Además comenta que se ofreció en la guerra civil como delator para presentar los informes de personas y conductas. Algunas frases suyas pues no están muy bien, no fueron muy bien vistas en su momento, como cuando decía mis animales preferidos son el perro, la mujer y el caballo, por este orden. O hablando de la homosexualidad, no estoy ni a favor ni en contra, sino que me limito a no tomar por el culo. O llegar a la Real Academia es como tirarse a la vecina, una vez que no la hemos tirado, pues ya está. Entonces, él hacía este tipo de comentarios, pues que realmente no le atraían muchos amigos. Incluso él mismo interpretaba sus siglas, CJC, Camilo José Cela, como comer, joder y caminar. Disfrutaba con sus excentricidades, era un excéntrico, y algunas de ellas pues tuvieron como testigo a la televisión. Entonces, si indagáis un poco por ahí, pues veréis entrevistas a Cela, pues que no eran de los más, digamos, cotidianos, eran unas entrevistas un poco especiales. Otros grandes poetas, pintores, artistas en general también tenían su lado oscuro. Y es que el ser buen artista y el ser buena persona o educado o lo que queramos decir, pues todo eso va por lados diferentes. Una cosa es que en lo profesional tú seas un genio y otra cosa es tu educación, tu buen hacer, etc. Pero es indudable que La Colmena recupera la historia de los acontecimientos cotidianos para narrar de manera implícita lo de la guerra. Analiza más que la guerra en sí misma los efectos que produjo y las consecuencias que tuvo para la gente. Escribiendo de esta manera, lo que Cela quiere mostrar a sus lectores es su misma cara, para que se vean reflejados y encuentren una manera de salir de ese infierno. La Colmena se publicó, como hemos dicho, en Argentina, fue considerada inmoral en España y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que como otras obras de la época, pues circularon por España ilegalmente durante mucho tiempo. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, haber sido útil una vez más. Saludos.